Eh, Buenas noches a todos, compañeros, licenciados. Nosotros somos el grupo número 3. A nosotros nos tocó hablar sobre la asimilación y el etnocidio. Solo antes de empezar, quería dejarlos con una pequeña pregunta o algo en qué pensar. ¿Alguna vez se han preguntado cuántas formas de ver el mundo mueren cuando una lengua desaparece, una tradición se prohíbe? A menudo nos venden la idea de la integración como el camino hacia el progreso, eh, pero hoy vamos a cuestionar el costo oculto de esa narrativa. Bienvenidos, nosotros somos el grupo número 3. Hoy no vamos a hablar solo de historia, vamos a hablar de genocidio, de cómo la identidad puede ser borrada sin necesidad de armas y de la delgada línea que separa la asimilación voluntaria de la aniquilación cultural sistemática. Eh, le cedo la palabra a mi siguiente compañero para que siga con el tema. Muchas gracias. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras. Yo les voy a exponer un poco sobre la asimilación, que la asimilación es la incorporación de los datos que ofrece la experiencia en el marco de una estructura del conocimiento. Esto quiere decir que todo el conocimiento está internalizado y pasa a ser una experiencia objetiva. La asimilación también puede ser voluntaria, como es el caso frecuente de las personas inmigrantes o que por situaciones forzadas, por guerras o otro tipo de catástrofes, llegan a otras regiones y tratan de adaptarse a regiones o a otras culturas. Esto se refiere a etnias minoritarias dentro de cualquier estado determinado. También se puede llamar como un proceso de integración cultural de un grupo étnico, como ya dijimos, minoritario, encima sobre de un grupo mayoritariamente dominante. La asimilación también la podemos llamar como una dominación colonial. La siguiente. Entre las características también implica la pérdida del idioma propio sobre la dominación cultural, el abandono de tradiciones y costumbres, cambios de vestimenta, religión o prácticas culturales. En algunos momentos puede ser voluntaria, pero por lo regular o por como ha pasado durante el proceso histórico en todo el mundo, han sido forzadas por cuestiones políticas o coloniales. La siguiente. Entre los ejemplos que podemos mencionar, pues es en el contexto histórico guatemalteco, ¿verdad? Que durante décadas la castellanización fue obligatoria en los pueblos indígenas, donde se promovió el abandono de idiomas mayas en escuelas públicas, pero pues la resistencia a estos regímenes culturales también se dio y pues fue una asimilación de las dos culturas, las que vivimos actualmente. La asimilación forzada puede provocar también una pérdida de identidad cultural. Esto se puede verificar mucho en el contexto ladino. En el contexto ladino es una ideología del dominante sobre la población indígena o mestiza. Esto quiere decir que lograron a través de las instituciones promover las ideologías europeas sobre los pueblos originarios. Y pues la desaparición de prácticas ancestrales, pero todavía siguen vigentes. Dejo a mi otro compañero. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a explicar un poco de qué es el etnocidio. El etnocidio viene de la palabra etnos,
perdón, que el artículo 1 nos dice, obligación de respetar los derechos. Los estados parte de una convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella, garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que está sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para efectos de esta convención, pues la persona es todo ser humano. El etnocidio, pues básicamente, pues es una destrucción sistemática de un pueblo, por el tema realmente no eliminarlo físicamente, sino que eliminar pues todas sus creencias y todas sus tradiciones, eh, que obviamente pues se dan siguiente por favor, se dan según las características, ¿verdad? Que es un desplazamiento forzoso, que obviamente pues en la actualidad también se da una migración, por la migración irregular, y que se da obviamente la pérdida de la identidad de la cultura como tal. Es la imposición de una cultura dominante, tal cual pues lo vemos realmente cuando la persona regresa a su pueblo y vivió 20 años en Estados Unidos, él pues, realmente ya no tiene ningún tipo de apego a su cultura como tal. Y obviamente pues hasta muchos, creo que los hemos escuchado en su momento, que hasta dicen que se les olvidó el español, ¿verdad? Y que obviamente pasaron 3 años en Estados Unidos y es imposible que hayan perdido del todo pues todo tipo de anclaje de toda una vida, ¿verdad? Pues aquí lo marco en la eliminación de costumbres y organización social, destrucciones de sitios sagrados, que realmente pues esto es más que todo en el aspecto, en el interior, ¿verdad? Que obviamente hay lugares que son pues, básicamente zonas arqueológicas que al día de hoy se siguen utilizando para eventos religiosos que obviamente por el mismo crecimiento de la sociedad y del capitalismo, ¿verdad? Que se han ido regalando, básicamente, no podemos decir vendidos u otorgados, porque obviamente pues se han construido situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la cultura, con la cultura, ¿verdad? Y también, ya lo comenté, la prohibición del idioma propio. Siguiente, por favor. La diferencia con el genocidio, pues básicamente en el genocidio sí se elimina físicamente un grupo, una etnia, con un interés político, social o hasta económico, y el genocidio destruye la cultura. El mejor ejemplo pues, de un genocidio pues, y de un etnicidio disfrazado fue el conflicto armado. Básicamente, pues en esta parte se intentó minimizar una etnia o las etnias que obviamente pues ya nuestros compañeros en las presentaciones anteriores pues ya nos lo comentaron realmente a profundidad cuál fue, ¿verdad? El motivo. Y realmente pues nosotros ya con este conocimiento pues sabemos que fue un intento de reducir un grupo que supuestamente era guerrillero y que iba contra el gobierno, ¿verdad? El marco jurídico internacional pues que pacta o defiende básicamente las culturas, como ya lo mencioné anteriormente, el Pacto de San José, que es el de derechos humanos, las organizaciones, la Organización de Naciones Unidas, que protege los derechos culturales, la UNESCO, que promueve la protección del patrimonio cultural, y el Convenio 169 de la Internacional de Trabajo, que protege los derechos de los pueblos indígenas. La diferencia clara entre asimilación y etnicidio, pues ya se los a, a, a grosso modo, pues se los puede decir, ¿verdad? Que es la asimilación, pues es la adaptación voluntaria, y el etnicidio básicamente es la destrucción forzada de una cultura. Muchas gracias. Buenas noches, licenciado, compañeros. Antes de seguir con el tema, quiero hacer alguna referencia a todo lo que hemos venido exponiendo nuestros compañeros de los grupos anteriores. Discriminación, racismo y ahora etnocidio son temas muy similares, pero tienen sus diferenciales, ¿verdad? Y yo ahorita les voy a tratar de explicar más o menos algunas de las formas y los mecanismos del etnocidio. Como bien dijo mi compañero, a diferencia de la asimilación que implica la corporación voluntaria o forzada de una cultura, el etnocidio es un proceso de destrucción sistemática de la cultura de un pueblo. Pero para aclarar más esto, les voy a nombrar algunas formas y mecanismos del etnocidio que se dan en nuestro país.
Está la asimilación cultural forzada, que consiste a un grupo abandonar su cultura para adoptar una cultura dominante. Por ejemplo, lo que más se mira en las empresas privadas o también en el ámbito público es la prohibición de la vestimenta tradicional. Como bien lo mencionaban los compañeros de los grupos anteriores, yo también trabajo para un ministerio donde se respeta mucho la vestimenta tradicional, el traje indígena, y me parece muy importante recalcarlo porque estos compañeros o compañeras, en este caso, portan con mucho orgullo y nosotros con mucho respeto la dignidad de su traje típico tradicional. En otras empresas, claro, los subestiman y también es muy parecido, como les digo, los temas de racismo, porque también hay mucha discriminación, como lo decían los compañeros del grupo anterior, sobre este tipo de problemas. Pero también está el desplazamiento de la lengua, la prohibición de la lengua, porque también, volviendo a hacer ejemplos claros, muchas empresas o también de la iniciativa privada prohíben a algunos compañeros que hablan sus idiomas, como bien dijeron los compañeros, 22 lenguas mayas hay en nuestro país, y algunos se los prohíben, ¿verdad? Y ahí es donde volvemos a ver, por eso les digo que es muy parecido, la discriminación, pero en este caso es una forma y mecanismo del etnocidio. Y también hemos mencionado el despojo territorial. El territorio es clave para la continuidad cultural de los pueblos y hemos visto desplazamientos forzados o expropiación de tierras, como bien decían los compañeros, en el conflicto armado interno que duró 36 años, hubo mucha desplazamiento territorial y también estaba la expropiación de tierras, ¿verdad? Otra de las formas está la destrucción de prácticas culturales y religiosas, que esto sí no lo hemos mencionado, que se busca eliminar la expresión simbólica de un grupo, como la destrucción de sus sitios sagrados. Si ustedes han tenido oportunidad de estar en el interior, se ve que hay muchos cultos religiosos de personas indígenas que se trata de que se continúe con sus sitios sagrados, ¿verdad? Y muchas personas de forma coercitiva pues no lo permiten. También está la educación etnocida, que es el uso del sistema educativo para borrar la identidad, internados o escuelas de recaudación, estigmatización cultural, y está la discriminación estructural también, que es el racismo institucional, que tampoco lo hemos mencionado anteriormente. El racismo institucional lo que busca es que en algunas partes de la educación, por ejemplo, escuelas, colegios, prohíben que se dé algún tipo de enseñanza de este tipo de idiomas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando yo estudiaba, para hacer énfasis hace algunos años, no existían estos tipos de idiomas. Ahora una sobrina que está por graduarse de diversificado me dice que lleva una clase de cachiquel y creo que es muy importante que estas lenguas mayas prevalezcan en nuestro país. Le dejo el turno a nuestro siguiente compañera. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a ampliar información sobre los mecanismos de destrucción cultural. Acá podemos encontrar como, por ejemplo, indica acá, los antropólogos y expertos en derechos humanos han identificado diversos procedimientos mediante los cuales se llevan a cabo el etnocidio. Uno de ellos, como bien se mencionaba con anterioridad, podría ser la disposición y destrucción de la base material y espiritual. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, mencionaban los sitios sagrados, sitios arqueológicos, también se incluye lo espiritual, la religión. Ahí podemos abarcar un poco el tema que habíamos tocado y que tocó el licenciado también, que durante el conflicto armado interno o durante la conquista, perdón, ya estoy confundiendo los temas, durante la conquista vinieron los españoles e impusieron su religión. Recordemos que la cosmovisión era completamente distinta. Por ejemplo, el dios de la tierra, el dios del maíz, el dios del sol, diferentes. Entonces, acá una de las formas o un mecanismo de destrucción cultural que se
se viene manejando desde hace ya tiempo, podría ser perder el vínculo espiritual, imponer directamente una religión o ya sea también desplazamiento territorial. Recordemos que muchas veces se ha desplazado a ciertos grupos étnicos de su, digamos que de su territorio y se trasladan forzosamente hacia otros lugares. Eso podría ser una forma. Y también tenemos la destrucción física de los bienes culturales, como por ejemplo, cuando trasladan los monumentos, las artesanías, algo que tenga valor para esa etnia en específico, a veces los venden para coleccionistas, los llegan a comprar o a veces los llegan a colocar en ciertos museos a vista de público. Entonces, eso lo que están haciendo de igual forma es que se están llevando el objeto en sí, un bien cultural para esa etnia en específico, y así poco a poco pues se va perdiendo como tal eso mismo, ¿verdad? Y también tenemos el ocultamiento o la falsificación de la historia, que esto es manipular específicamente la memoria histórica sobre algo al respecto. Por ejemplo, que estén imponiendo por parte de la perspectiva dominante otra versión a la que realmente sucedió en todo caso. Y ese sería uno de los pocos mecanismos, porque hay muchos, pero uno de los más relevantes. Dejo la palabra al siguiente compañero o compañera. Eh, Buenas noches para todos. A mí me toca hablar sobre la garantía de protección contra el genocidio y la asimilación. Estas garantías buscan proteger a los pueblos indígenas y grupos étnicos para garantizar que pueden mantener su identidad cultural sin ser absorbidos por la cultura dominante. Estos mismos buscan el homicidio, como decían los compañeros, es la destrucción de la cultura, que eso es para no tener la provisión del idioma, de lenguas, religiones, tradiciones y vínculos con la tierra. También así hablamos sobre la asimilación forzada. Esa es una imposición de idioma, valores y costumbres de la mayoría, provocando la pérdida de identidad. No sé si puedes cambiar, compañero, por favor. En estos mecanismos jurídicos buscan, como les repito, tener social de los pueblos, especialmente en los pueblos indígenas, evitando que desaparezcan o sean obligados a abandonar su cultura. Les voy a hablar sobre la otra, compañero, por favor, sobre el marco legal internacional. Estas existen también, que son garantías que sobre la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos y la Organización Internacional del Trabajo. Estas evitan actos que afecten a su integridad como pueblos distintos, proteger tierras y cursos y prohibir traslados forzados y discriminación. Los dejo con el siguiente compañero, gracias. Dentro de los pilares de garantía de protección tenemos la autodeterminación, la territorialidad, la educación intercultural. En la autodeterminación nos dice que los pueblos pueden tomar sus propias decisiones, asimismo pueden elegir sus autoridades, organizarse y decidir cómo quieren desarrollarse. En la territorialidad, esta nos dice que se respetan y se protegen sus tierras, porque ahí es donde viven, trabajan y es la fuente principal de su cultura. En la educación intercultural, esta nos dice que pueden estudiar en su propio idioma y aprender según su forma de ver el mundo, con la intención de que no se pierda su identidad cultural. Siguiente, por favor. Como garantías en Guatemala tenemos a la ONU. Esta reconoce el derecho de los pueblos a mantener su identidad cultural y prohíbe que sean obligados a abandonar sus costumbres o su forma de vida. La OIT, en el convenio 169, esta protege sus tradiciones
y establece que deben ser consultados antes de tomar decisiones que los puedan afectar. Esta está ratificada en Guatemala. Eso quiere decir que pues, su cumplimiento es de carácter obligatorio. También está, obviamente, la Constitución Política de la República de Guatemala, donde se reconoce la identidad cultural, los idiomas y la organización propia de los pueblos indígenas dentro de nuestro país. La educación bilingüe e intercultural, estas pues aseguran que puedan estudiar en su propio idioma, en su idioma nativo, y que su cultura se mantenga viva por medio de esa misma educación. Siguiente, compañero. Bueno, en resumen, la intención es que se proteja la identidad cultural de los pueblos, que no se permita la asimilación forzada ni la pérdida obligada de su cultura. También se defienden sus tierras y sus tradiciones, y se promueve el respeto de la diversidad cultural dentro de nuestro país. Para el siguiente, compañero. Gracias, compañero. Buenas noches a todos. Sí, ahí sabemos de que ya todos, ya es tarde y todo, pero pues queremos hacer como un pequeño resumen en cuanto al tema que hemos visto. Entonces los queremos invitar a participar en una dinámica que vamos a tener. Pues ahí el que gane, pues se va a llevar ahí una canastita de café y champurradas el día de mañana. Vamos a hacer un Kahoot, entonces yo ahorita les voy a proyectar. Son 8 preguntas básicamente, entonces pues alisten sus teléfonos lo que puedan. Sé que habemos 89 personas conectadas, pues el Kahoot no nos permite para tantas, pero las primeras 40 personas van a poder ahí participar. Y esto es como un ejercicio también para que nosotros veamos que si comprendimos el tema, igual al final si hay alguna duda, pues ahí lo vamos a estar reforzando con nuestros compañeros. Entonces, ahorita les presento. Y yo también puedo participar, ¿verdad? Por supuesto, licenciado, que sí puede participar. Tienen que estar ahí pendientes. Ahorita vamos. Un segundo. No sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, compañera. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, pues listos. Ahí estén pendientes. Entonces, para ingresar, pues ahí está el pin del juego, o bien pueden escanear el código QR, cualquiera de las dos que se les pueda facilitar, y pues lo llenan. Mejor si ponen su nombre y su apellido, porque pues por si hay algunos nombres repetidos para que podamos identificar. Pues Shirley, bienvenida. María, también bienvenida. Qué alegre que estén empezándose a sumar. Ahí por lo menos para despertarnos un poquito, porque sabemos que ya es tarde, pero pues la idea es de que ahí participemos. Gracias a los compañeros ahí que se están uniendo. Ahí vamos a dar unos minutos en lo que se integran los demás. Compañera, disculpe, el link no hay de esto. No, pero se pueden, digamos, con su teléfono pueden Con el escanear código. el código o pueden Pasa ingresar que a kahoot.i. Mandé el link en el chat. Pero
No sé si se puede, más fácil para mí se me hace ahorita con algún link. Pero bueno. Está en Sí, el o chat, pueden compañero. ingresar a kahoot.it. Yo creo que ahí lo compartió el compañero. Bueno, vamos a dar unos minutos más en lo que se unen los demás por temas de tiempo, porque sé que ahí todos tenemos que ir a estudiar penal. Sí, 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 que bueno, les deseo éxitos mañana en su primer examen parcial. Lo importante de estos temas, como lo comentamos, son muy interesantes. Esta modalidad también he visto que es una clase muy participativa. Como es general, ¿va? O sea, todos tenemos nuestro criterio y eso es lo que me gusta de esas disertaciones porque podemos cada quien dar nuestro punto de vista. Lo importante en esa disertación de reconocer lo que es la asimilación y el etnocidio, que durante la conquista a los pueblos originarios trataron de imponerle lo que es cultura, religión, costumbres, pero si hacemos una retrospectiva, son más de 500 años y lo importante es que la mayoría de los pueblos originarios han mantenido sus culturas y sus tradiciones a través de los años. Eso es algo muy importante en este tema. Y me han parecido muy excelentes las disertaciones, las dinámicas. Los felicito a los tres grupos. He visto también el trabajo del grupo número 4 y también un excelente trabajo, pero lamentablemente por cuestión de tiempo no nos va a dar y tomando en cuenta que ustedes tienen que también estudiar, pues creo que terminando esta actividad, pues vamos a finalizar la clase. Gracias, licenciada. Bueno, yo digo que empecemos entonces con las 33 personas que ya ingresaron. Bueno, ahí se sumaron 2. Entonces, pues listos. Empezaríamos con la pregunta número 1 sobre asimilación y etnocidio, que es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, iniciamos con la pregunta número 1. ¿Qué es la asimilación cultural? Bueno, A, eliminación física de un pueblo. B, integración cultural de un grupo minoritario a una comunidad. C, desplazamiento de comunidades. Y D, destrucción de tradiciones. Pues ahí ya tenemos 20 respuestas. Respuesta correcta, integración cultural de un grupo minoritario a una cultura dominante. Eso es a lo que se refiere la asimilación cultural. Bueno, continuemos con la número 2. En el marcador, pues vemos que número 1 está Andrea Navas y en segundo lugar Emily Rustrián. Entonces, pónganse listos porque ahí con el tiempo no solo depende de la respuesta correcta, sino el tiempo que se tarden en responder.